¿Qué tal, queridos? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí al tercer episodio que tenemos aquí en el podcast de Wonder 83. Tenemos una invitada súper especial que es amiga ya de un buen tiempo más o menos, ¿no? ¿Hay cuántos años desde que nos conocimos? Deben ser 8, 10. Wow, sí. Bastante. Su nombre es Alejandra García. Sí. Correcto. ¿Ya? ¿Y tiene segundo nombre? Sí, Jimena con X, que no es muy usual. No sabía que te llamas Jimena, segundo nombre. Mira. Bienvenida, querida Ale. Qué lindo tenerte acá. Realmente es algo que hemos estado ya como hablando hace un mes más, ¿no? Para que puedas venir. Sí. O sea que, no, creo que más. Tenemos 2 meses, tal vez. Más o menos en diciembre. Ya lo estuvimos charlando. Correcto. Qué lindo tenerte, Alecita. Muchas gracias. Y Alecita, bueno, aquí te vamos a conocer primeramente porque, bueno, queremos saber de ti. Tal vez puedas comentar cuántos hermanos tienes. Bueno, nosotros somos 4. Yeah. Yo soy la hermana mayor. Luego viene mi hermano José Alejandro. Yo le he puesto el nombre. ¿Cómo hace? Mira. Yo siempre he querido un hermano hombre. Cuando era niña me aburría mucho, era la única nieta, ¿no? De toda la familia. Entonces pedí un hermano y justo para ya mis 4 años llegó. Entonces yo le puse Alejandro. Increíble que, digamos, o sea, como un hijo pueda dar el nombre a su hermanito, o sea. Sí. Wow. Es que yo lo he esperado mucho, ¿no? Y ha sido mi compañero, mi rival, mi muñeca, porque también lo he disfrazado de mujer. Hemos jugado con Barbies. ¿Por qué querías un hermanito para vestirlo de mujer, sabes? Mis trastornos, no sé, éramos niños, ¿no? Pero jugábamos juntos, peleábamos juntos, varias cosas las hemos vivido juntos. Y ya cuando yo tenía 11 años, llegó recién mi otro hermano. Entonces, prácticamente hemos vivido juntos los dos hasta que luego llegaron los otros 2. Wow. Viene mi hermano José Ignacio y mi hermana Ana Laura. ¿Y la última cuántos años tiene? Ella ahora tiene 15. 15 años. Sí, wow. Sí. ¿Cuánto? ¿Se llevan nomás bastantes años de diferencia? Unos 4 a 5 años cada uno, ¿no? Más o menos. ¿O? Sí. Yo con mi hermano nos llevamos 4 años. Con José Alejandro. Con Ignacio nos llevamos 11 y con Ana Laura 13. Bien. Súper. Wow, sí. Wow. Y con mi mamá 20. Mira, jovencita te tuvo. Sí, mis papás fueron padres jóvenes. Mi papá tenía 24. Mira. Entonces fueron bastante jóvenes cuando nos tuvieron. Sí, 20, 24. Sí, bastante. Sí. Wow. Y a ver, cuéntame de tu infancia. O sea, como... Bueno, ahorita que me estabas diciendo con tu hermano que eran los dos más que todo, digamos, ¿no? Que andaban juntos. ¿Cómo fue tu etapa de colegio? ¿Cuál fue, digamos? Bueno, muchos dicen que la etapa de colegio es el mejor, ¿no? O sea, es la mejor etapa, digamos, de la vida de uno. ¿Eso se aplica a ti? Para serte sincera, he cambiado tantas veces de colegio que no he tenido muchos amigos. Wow. Constantemente he estado cambiando de colegio, o por notas, o porque quedaba muy lejos, o porque era muy caro, qué sé yo, ¿no? Mis papás. El único colegio al que yo decidí entrar era La Salle. Pero por esa época yo pensaba que lo mejor era una crianza así súper estricta, ¿no? Uh-huh. Y mi prima prácticamente es mi hermana, porque con ella nos llevamos 2 años. Ella estaba en ese colegio, ¿no? Entonces dijo, este colegio es muy estricto, nos riñen por la hora y nos castigan, no sé qué. Yo dije, wow, es un colegio bueno, era niña, ¿no? Uh-huh. ¿Y por qué, antes de cortarte, por qué querías, digamos, un colegio estricto, digamos? O sea... Es que mi papá siempre ha sido muy estricto. Yeah. Él ha sido el mejor alumno de su colegio. Él es peruano. Y él estudió en un colegio bilingüe que se llama Lord Byron. Lord Byron. Sí. Wow. Y era un colegio muy bueno y muy caro para la forma de vida que tenían, ¿no? Allá en Perú, porque no era una familia que tenga muchos recursos económicos.
Pero mi papá era como la esperanza de mi familia y ya, ¿no? Wow. Entonces él entró a ese colegio y a él lo que le han enseñado y lo que ha aprendido es lo que hacía con nosotros, ¿no? Ujú. Entonces él era muy estricto, era demasiado estricto con esto de la hora, Wow. con esto de la ropa, con esto de los novios, con todo. Ujú. Entonces era Y a vos lógico, solamente digamos. te tenía ahí, digamos, porque eras la mayor todavía y... Sí, conmigo fue muy complicado. Wow. Entonces era lógico, digamos, que yo piense en un colegio así. Ujú. Entonces entré a La Salle por examen. Yeah. Entonces fue una decisión que fue junto con un estudio muy complicado porque yo era muy mala alumna. Ah, sí. Era la peor alumna en octavo, no, perdón, cuando tenía 8 años. Para que vean que sigo siendo mala alumna. Yeah. ¿Sí? ¿Cómo dices? ¿Sí? ¿Cómo has dicho? Era muy mala alumna. Yeah. Cuando tenía 8 años recién aprendí a leer, en tercero de mira. primaria. Entonces siempre estaba como al borde del aplazo, ¿no? Wow. No, creo que en eso nos parecemos un poquito, porque yo igual, o sea, en básico, no sé cómo pasé básico, la verdad, pero sí, yo te tampoco. entiendo. Ya. Y estuve de psicólogo en psicóloga, de colegio en psicopedagogos, en todo, ¿no? Ah, mira. Entonces, ya cuando, digamos, tenía más conciencia de mí misma y de mi estudio, fue que ahí recién empecé a estudiar, mi mamá me hacía estudiar y aprendía. No me acuerdo bien tampoco cómo aprendía, pero aprendía. Y ya para La Salle estudié un montón, porque digamos que mi colegio era así y La Salle era así, ¿no? La exigencia. Wow. Entonces, todas mis vacaciones las pasé estudiando. Y fue, bueno, porque entré al colegio al que yo quería entrar, ¿no? En ese colegio sí fue un poco complicado porque todos habían entrado casi desde pre-kinder. Yeah. Entonces yo era ahí la bicha rara, nueva, y fue complicado, ¿no? En ese colegio sí me quedé hasta salir bachiller, ¿no? O sea, en ese colegio te quedaste hasta sí. salir bachiller. Okay. Sí, yo ya no quería cambiar de colegios, me quedé ahí y... puedo decir que sí, fue bueno, conocí buenas personas, tuve ahí mis primeras relaciones con la gente, digamos, porque yo no tenía muchos amigos, ¿no? Como te digo, siempre he estado cambiando de colegio en colegio, entonces no tenía como amistades muy largas. Wow. Entonces ahí hice sí mis mejores amigos, mis primeros amores, ya todo lo que pasa en el colegio, ¿no? ¿Cómo fue tu primer amor? Ay. Por favor, ya, quiero saber. Era un chico buena gente que fue mi mejor amigo. No, era muy buen amigo, pero no era muy buen novio, porque él estaba siempre para sus amigos, pero no para mí, digamos, ¿no? Pero... ¿Y tú eras muy así como tienes que estar aquí ahorita conmigo o...? Un poco, y eso es lo que me parece re interesante de cómo es la gente y repite lo que aprende, ¿no? Entonces, yo no tenía como una figura de cómo es ser pareja, porque mis papás no eran como un ejemplo de pareja, digamos, ¿no? Estaban juntos, pero su relación era muy conflictiva. Había muchas peleas, inclusive había cuestiones de violencia bien complicadas. Entonces, ese era el ejemplo que tenía yo. Entonces, yo no quería hacer lo mismo, ¿no? Pero tampoco sabía cómo era ser novia de alguien. Entonces, fue como esa primera experiencia que tiene cosas buenas y malas, porque aprendí cosas muy buenas y también aprendí de los errores que había cometido, ¿no? Por ejemplo, era muy celosa, pero no sabía tampoco. Él era muy amiguero. Y creo que porque no sé, hace tiempo que hemos perdido el contacto, pero creo que sigue manteniendo esas amistades muy buenas. Wow. Y, o sea, eso es una cualidad muy buena. Sí, totalmente. Pero para mí, esa época era algo que me causaba celos, digamos, ¿no? Porque también tenía 15 años, no era una persona madura, digamos, claro, ¿no? Correcto. Entonces eran así. Entonces, mi adolescencia como que fue así. Sí pasé cosas bien complicadas, especialmente con mi familia. Pero creo que lo que más me llevo de la etapa escolar fue estas amistades y
que logré algunas cosas que a mí me gustaban y que luego fueron conduciéndome en la vida. Por ejemplo, me gustaba mucho esto del derecho. Yeah. Algo que yo quería estudiar era derecho internacional, inclusive diplomacia. Me gustaba mucho. Wow. Porque pensaba, era adolescente, ¿no? Pensaba en la justicia, tenía esos ideales. Siempre pensaba esas cosas, ¿no? Yeah. Entonces, ahí surgió la idea de psicología también, ¿no? Tampoco era como algo muy profundo que avanzábamos, pero filosofía me gustaba mucho. Ahora no me acuerdo casi nada, pero me gustaba mucho. Antropología, geopolítica, historia. Historia me gustaba mucho. Wow. Entonces, desde ahí que, especialmente con la historia, es con la que me llevo mejor. Con historia. Sí. Interesante. Y todo eso, digamos, bueno, dijiste algo, digamos, era que te cortara antes, digamos que, bueno, mencionaste que lo que te pasó con ese chico, con tu ex, o sea, luego aprendiste, digamos, sobre eso. Uh-huh. O sea, normalmente, digamos, bueno, en mi caso ya creo que no aprendí hasta el cuarto, quinto, digamos, ¿no? Pero, ¿cómo fue, digamos? O sea, eso es por ti, o sea, por tu carácter, que ya era como, ok, aprendí la lección, no voy a ser así, digamos, no voy a ser celosa, digamos, ¿no? O cómo llegaste a aprender ya así al pasar ya tu primera relación. Ir mejorando. Fue por el tiempo, ¿no? Porque yo lo fui pensando mucho. Yeah. Pensé en qué fue lo que pasó mal, qué fue lo que pasó bien, qué hice yo, qué pude haber hecho yo que no estaba bien, ¿no? Y obviamente a medida que iba pasando el tiempo, yo no tenía la misma edad, ni la misma forma de pensar, ¿no? Entonces, obviamente creo que a un comienzo como siempre uno reniega y dice, ay, ese maldito, ¿no? Digamos, ¿no? Que es lo típico, ¿no? Tú no eras así. A un comienzo sí, porque era mi forma de lidiar con el duelo, ¿no? Porque yo a este chico lo quería mucho, mucho, mucho. Y entonces, bueno, era mi primer chico, entonces... Aparte hemos estado 2 años casi. Ah, pues ha sido el primer chico. ¿Y cuántos años tenías cuando estabas con él? 15. Wow. 15. Wow. Entonces estuve como muy involucrada en la relación. Y... Casi terminaron el colegio, digamos, o sea... Él era mayor por 1 año, entonces él ya estaba en la universidad, ¿no? Pero terminamos justo cuando yo iba a entrar a la promo. Ya. Entonces ahí en esa etapa fue bien complicada porque justo fue por Navidad, por Año Nuevo, mi cumpleaños, todo iba cerca, ¿no? Yeah. Entonces fue bien complicado para mí por la etapa de duelo, ¿no? Uno no se le espera. Y yo que no esperaba terminar nunca. Sí. Por algo duré 2 años, ¿no? Entonces... Es bastante. Sí. Y esa edad creo que 1 mes duraba o 1 semana, digamos, con una chica. 2 años. Es que no sé, supongo que yo siempre me he tomado las cuestiones de las relaciones muy serias, ¿no? Tal vez por algo, igual ya llevo 7 años con mi novio, ¿no? Wow. Entonces es mucho tiempo, pero ha sido como ir aprendiendo de varias cosas, ¿no? Entonces, de todo lo que iba saliendo bien o iba saliendo mal, íbamos pensando, íbamos, ¿ya? Como si fuéramos en conjunto. Yo lo iba pensando, iba madurando también, ¿no? Y veía y aprendía, y me volví a equivocar y volví a aprender, y creo que de eso se trata, ¿no? También, de aprender de los errores que uno comete, o de lo que no cometió, digamos, ¿no? O de lo que aprendió que no le gusta, y de esas cosas, ¿no? Entonces de ahí fue que fue todo ese proceso, ¿no? En cuanto a eso, digamos, de relaciones que dices, bueno, ¿cuántos novios al final, o sea, tuviste hasta el actual ahora? Más o menos, creo que fueron 5. ¿5? Yeah. Sí. Como te digo, yo soy de relaciones largas. Entonces, estaba con el primer chico, estuve 2 años. Con el segundo, tuve creo unos 6 meses. Pero entre que sí, que no, porque como que después de esa relación tan larga, yo ya no
sabía bien qué era. Entonces, ¿A qué te refieres, digamos, a qué era? O sea, por ejemplo, yo pensaba que era niña también, ¿no? Ahora me muero de risa de lo que pensaba, ¿no? Pero que en esa época tú tenías un chico y con el que te podías casar, ¿sí, no? Y hay parejas que lo llevan así, ¿no? Sí. Entonces, pero... Yo creo que la mayoría, o sea, llegamos a pensar, digamos, o sea, tenemos esa imagen, ¿no? ¿Sabes? Porque no sé si Disney nos decía, digamos, el príncipe azul se casa, ¿no? Y te casas, digamos. No sé si es por esa razón, pero... Sí, tal vez es por esta influencia, ¿no? De los cuentos de hadas, de cómo tienen que ser las cosas, que yo lo veía así, ¿no? Aparte nos llevábamos muy bien, éramos muy buenos amigos. Pero después de eso era como, ¿y ahora qué sigue? No sabía con quién estar o qué clase de chico. Entonces, tal vez por eso con el segundo chico no funcionó tan bien. Porque también él era muy inmaduro. Entonces, o sea, ¿era menor que tú? O, bueno, no, en realidad éramos de la misma edad, pero... Es que los hombres maduran más lento. Dicen eso. Tal vez... ¿Es verdad o no? ¿Tú qué crees? Tal vez por eso es que casi siempre mis novios han sido mayores que yo. Porque sí. En realidad me gusta que sean... Que yo pueda entablar una conversación, más que sean lindos y todo. Me gusta poder entablar una conversación, poderme sentir cómoda. Y entonces si piensan en... Ay, no sé qué, voy a ir a farrear, que era lo que pensaban en esa época solamente, o en qué ropa bonita tenían. A mí no me llamaba la atención eso, ¿no? Entonces era tal vez por los problemas que he tenido cuando era niña, adolescente. En mi familia es que he madurado más, digamos, ¿no? Yo lo veía un poco más serio. Entonces, tal vez por eso les parecía aburridas, no sé. No sé. Pero yo creo que sí es un punto bien interesante eso que dices, porque... O sea, claro, lo que tú viviste, digamos, en tu infancia y todo eso sí te ha ayudado a pensar diferente, digamos, ¿no? Porque, claro, creo que yo estaba también con una que otra chica que era eso, digamos, y no solo de changuito, digamos, ¿no? Ya era, okay, a partir de sus 20, 21, igual seguía pensando de esa manera, digamos, ¿no? Entonces, sí, te creo eso de que tu etapa de cuando eres niño, digamos, afecta bastante en tus relaciones. Sí, y obviamente es por cómo has visto y has crecido, ¿no? Entonces, si ves que, por ejemplo, tus papás se aman, se quieren, es algo que anhelas también. Pero si ves que no, entonces dices, quiero otra cosa, pero ¿qué otra cosa? Entonces hay muchas posibilidades dentro de esa otra cosa, o puede que lo repitas, ¿no? Entonces, ¿inconscientemente o...? Sí, precisamente. Ya que introduces el tema del inconsciente... precisamente, hablando de inconsciente, quien trae este tema es Sigmund Freud, ¿no? Él es psicoanalista. Bueno, fue, porque ya falleció. Pero él es el padre del psicoanálisis, ¿no? Y él introdujo este tema del inconsciente. Y justamente sobre esto de las parejas, traía como formas de conformar parejas, él planteaba, ¿no? Y había como dos. Una forma en la que se parecía mucho a algo que ya habías visto, por ejemplo, a tu mamá. Entonces yo quiero que sea alguien con mi mamá, que me quiere, que me cuida, que es así, ¿no? Y otra es alguien que se parezca a mí, que sea más parecido a lo que a mí me gusta, ¿no? Estas son las dos formas. O sea, uno, digamos, como dices, por la vista, y otro, ¿cómo es el trato? O sea, ¿estoy entendiendo eso bien? ¿O no. Tiene una forma que no sé, creo que no vale la pena llamar el término adecuado porque es como anaclítica. ¿Ya? Entonces, una es como muy parecido a tus padres, a la figura parental que has tenido. Especialmente a tu mamá, digamos, ¿no? Y otra es más parecido a como tú eres o quisieras ser o te gustaría ser. ¿Tanto físico o tu forma de ser? Es más, se juega en ambos planos, ¿no? Porque, por ejemplo, son detalles que tal vez uno no los ubica bien, pero ya conforme pasa el tiempo los va ubicando. Por ejemplo, ya aquí nos vamos a sincerar. Ya. Casi todos los chicos que he tenido tenían las manos más suaves que yo, ya. Súper suaves, chiquitas, así. Como de pianista. Bien femeninas. Pero... mi prometido, porque ya es mi prometido. Adrián. Felicidades. Gracias. Adrián es carpintero.
Entonces tiene sus manos grandes y duras porque necesita hacer mucha fuerza, ¿no? Entonces tiene las manos muy parecidas a las de mi papá. Entonces cuando me acariciaba mi papá, por ejemplo, me agarraba acá, Adriana hace lo mismo y me recuerda a mi papá. Wow. Entonces, pero no es porque, yo quería un chico con las manos. No es tan consciente, ¿no? Digamos que yo, Adrián, lo elegí por cosas más conscientes, pero había detalles que yo no los había percibido que son inconscientes, ¿no? Entonces, uno de esos es, por ejemplo, eso de las manos, ¿no? Interesante. Y que sabe hacer muchas cosas. Y para mi papá era como un MacGyver que sabía hacer de todo. Entonces sabía inglés, sabía italiano, sabía arreglar una computadora, sabía hacer contratos, o sea, sabía hacer todo. Pero Adrián es como a la 10ª potencia. Él sí sabe hacer mucho más, ¿no? Pero él sí sabía enseñarme. Entonces yo pasaba eso con mi papá y mi papá se desesperaba. Alejandra, tráele esto. Y yo, ¿qué es esto? Esto, el que está ahí arriba. Y yo, ¿pero qué es esto? ¿Dónde está ahí arriba? ¿No? Entonces terminaba siempre estresada, enojada, llorando, ¿no? Pero Adrián siempre me explicaba, ¿no? Y esto, a ver, y si me equivoco, así bien traumada, ¿no? De lo de mi papá. Y no, pues se arregla. Entonces él me da como esa confianza que digamos que con mi papá no tenía al hacer la misma cosa, al arreglar algo, ¿no? Y eso me hace sentir útil, me hace sentir bien, entonces eso era, perdón por cortarte, como detalles. Es como un plus, digamos, o sea, de algo que inconscientemente ya estabas como, no sé si decirlo buscando, pero es como un plus de que sí, se parece a algo de mi papá, pero tiene esto más, o sea, no hace, digamos, la cosa que no me gusta que hace mi papá, digamos, como me riñe, me dice, no, o sea, que, ay, como no sabes, ¿no? Pero él sí, digamos, lo lleva de diferente manera. Entonces es como algo plus, digamos, que tenía. Con él, digamos, es así. Pero obviamente, y es, digamos, por una elección de pareja que yo he hecho, ¿no? Pero obviamente no es en todos los casos igual, porque inclusive se ve por eso y es bien complicado y hay que tomarlo con pinzas los casos, por ejemplo, de violencia intrafamiliar o de feminicidio, porque son casos de violencia que ya han habido, digamos, una familia violenta, ¿no? Y que va y es una changuita que va y busca y justo uno dice, ¿no? Justo por casualidad es un hombre violento y no tan justo por casualidades, ¿no? O sea, eso es porque, digamos, su papá era, digamos, o sea... No es como una regla, como 1 más 1 es 2. En psicología no es así, ¿no? Pero por eso hay tipos de elección de pareja, ¿no? Y a veces es, como te decía, ¿no? Anaclítica o por apuntalamiento, ¿no? Que eran como las dos que planteaba Freud. Ya luego el psicoanálisis plantea otras cosas más. Pero básicamente uno cuando elige pareja, hay cosas en la pareja que se parecen a algo que ya ha vivido, no es como pura casualidad. Había un ejemplo, yo cuando daba clases en la universidad, daba un ejemplo, ¿no? Decía, ¿por qué uno escucha mucho esto? Que muchas chicas dicen, pucha, no, y me he conseguido a un chico y tenía que ser igualito al otro, ¿no? Y no puedo salir de una mala relación para iniciar otra mala relación, ¿no? Pero justo también, si ves la situación, no digo que es en todos los casos, ¿no? Pero es un ejemplo un poco estirado de los pelos, ¿no? Tiene un amigo muy buena gente que está ahí, pero es su mejor amigo. ¿No? Que la ama, así que podía hacer todo por ella, pero es su mejor amigo. Pero el tipo de chicos que elige son justo uno que la lastima, que les es infiel. Eso sí, es muy cierto, digamos, porque hay, digamos, o sea, bueno, conozco gente que es como consigue a alguien que tal vez le grita y es como que termina y luego consigue a alguien que ya no solo le grita, sino que sí le dé un sopapo. Y luego va y es después otro que es ya no solo eso, sino ya como le golpea y luego va escalando. Entonces uno dice, o sea, eso es que es un, o sea, tú vibras, digamos, no sé, eso es la vibración, todo eso, pero porque muchas veces, estás en otro, digamos, o sea, bueno, no sé si, bueno, tú hablas de la parte de vibración del cuerpo, porque es psicóloga, pero, o sea, bueno, yo lo vi, digamos, o sea, de esa manera y decía, ¿por qué será? Digamos, pero viendo lo que estás explicando es como bien, ¿cómo se dice?
¿qué era la palabra? Inconscientemente, ¿no? Sí, hay elecciones inconscientes, pero también hay elecciones conscientes también. Entonces, digamos que conscientemente sabes con qué chico estás. Pero entonces, eso no afecta igual, o sea, lo inconsciente lo afecta al consciente. No es como que hay una afectación, pero por ejemplo, van juntos. Consciente, preconsciente, inconsciente, van juntos. Entonces, tú buscas, por ejemplo, a una pareja, dices, quiero esto y no sé qué, ¿no? Puedes decir, quiero esto, ¿no? Quiero a alguien, qué sé yo, de una característica que sea cuadrada, digamos, ¿no? Pero inconscientemente estás buscando otra cosa. Entonces, hay una desconexión. El psicoanálisis algo enseña, y es una frase bien extraña y enigmática que para uno le puede resultar muy rara, pero en realidad te lo muestra, es que uno no es consciente y es como que hay dos personas que habitan en la misma casa. Y es como que la misma casa es uno mismo. Y uno eres tú, digamos, Jeremy, y otro es Jeremy inconsciente. Que no lo conoces, sabes que habla, que dice cosas y a veces metes la pata y a veces haces cosas que un poco no la ubicas y tú dices, pucha, no sé por qué he dicho esto, por qué he actuado así. Y a veces es realmente porque no lo ubicas, ¿no? Entonces es porque ya es mucho a nivel inconsciente. Y ahorita, digamos, que dices a nivel inconsciente y todo y buscas, digamos, a través de, bueno, o sea, es por lo que te pasó antes cuando eras niño, o sea, desde ahí yo creo que llegas como a pintarte, digamos, a una persona X, es como yo quiero a alguien como tú decías, digamos, que se parezca a mi ama o que se parezca como, digamos, yo, ¿no? Bueno, se me venía, digamos, esto cuando era más joven, o sea, cuando tenía mi primera relación con alguien y cuando estábamos juntos la veía a los ojos. Y luego después de muchos años, o sea, ya cuando yo estaba con ella, o sea, vi a otra persona que tenía casi el mismo rasgo, digamos, o sea, de ojos. Y para mí, no, creo que, o sea, ella es, digamos, o sea, ella es la correcta, digamos, ¿no? Entonces es como, no sé, inconscientemente que o sea, te pintas, digamos, de que, o sea, una chica tiene que ser así, digamos, ¿no? O sea, pelo churco o... Esas características, exactamente. ¿no? Es que también son físicas. No solo es así de la personalidad, ¿no? También son físicas. Mira. Entonces, si alguna vez, por ejemplo, ves, ¿no? Ya termina con su chico y viene con otro y es bien parecido al otro, y va y termina y viene otro y es bien parecido. Entonces ves que hay algo, no es una fotocopiadora de personas, ¿no? Pero es como que hay algo en ese rasgo físico que le atrae. Entonces, obviamente no te va a decir, es que me gusta porque te pareces a mí. No, muchas veces sí lo dicen y a veces son conscientes de eso y otras veces no. Entonces, son detalles a nivel de la personalidad, a nivel de cómo te llevas con la persona, a nivel físico, son muchos detalles. Y como te digo, no es una ecuación, ¿no? Que 1 más 1 es 2. Siempre va a variar y va a haber sus cambios, porque también la persona no es lineal. Hay cambios en su vida, crece, entra en depresión, madura, se divorcia, muere un familiar querido, entra en crisis. O sea, son son una serie de cosas que pasan en la vida de una persona que hacen que también haya cambios. O puede que no, que siga igual. ¿Y a qué depende, digamos, eso? Porque como dices, o sea, puede llegar una crisis que realmente uno te sacude y cambias y otro no, digamos. O sea, porque hay personas que, como dices, pueden estar, o sea, años, toda su vida, tal vez así, digamos, o sea, con ese tipo tal vez de carácter, mentalidad, digamos, y otros que no, digamos, por la crisis, como no quiero estar con este tipo de personas porque me ha hecho daño o no sé, digamos, en otra área de su vida, digamos, ¿no? Es interesante porque nosotros estamos bien ubicados bajo el tiempo cronológico, ¿no? Digamos, horas, días, 60 minutos, 24 horas, 10 años, ¿no? Eso lo podemos medir. Pero hay algo a nivel subjetivo que no se puede medir, se llama tiempo lógico. Tiempo lógico. Entonces, eso va en relación a cómo una persona va pasando ciertos eventos. Puede que una, por ejemplo, se divorcia y al día siguiente estoy bien y ya está, ¿no? Y hay otra que entra en depresión y sigue 10 años y sigue en lo mismo.
Y tú dices, ha pasado tanto tiempo porque lo puedes medir cronológicamente, pero a nivel lógico parece que esta persona está estancada, que no ha pasado ni un día. Entonces es bien difícil. Por eso generalmente cuando uno va, especialmente con el psicólogo se ve esto, ¿no? Y dice, ya, voy a ir con el psicólogo. ¿Cuántas sesiones necesito para estar bien? Es bien complicado porque te lo plantean en términos en los que estamos habitualmente bien a nivel de dúo, ¿no? Bueno o malo. Productivo o no productivo. Éxito o fracaso, ¿no? Entonces son tan polarizados. Y especialmente yo soy clínica psicoanalítica, ¿no? Entonces mi corriente es esa. Y desde esta corriente desde la que estoy hablando, ¿no? Esa corriente, explícame un poco más qué es, digamos. Básicamente, por ejemplo, con este ejemplo que te digo, ¿no? ¿Cuánto tiempo necesito para estar bien? Tenemos como unas 3 variables ahí. ¿Cuánto tiempo necesito para estar bien? Primero te habla de algo consciente, ¿no? Te lo plantea, necesito estar bien. O sea, eso te lo plantea la persona que está yendo a ti. Sí, o mi hijo, arrégleme a mi hijo. Prácticamente he escuchado eso. Vienen así a veces, ¿no? Los papás. Y es porque no saben muy bien cómo hacer con su hijo. ¿Cuánto tiempo necesito para que él esté bien? ¿No? Entonces, tiempo y bien. Si vamos bajo esta perspectiva, ¿no? Desde el tiempo lógico, no hay un tiempo que yo te pueda decir 5 días, 5 sesiones, ¿no? Medibles, cuantificables, porque es algo que no depende del psicólogo, depende de la persona. Y puede que esté 20 años en sesión y no se haya movido nada. ¿Y por qué? ¿Cómo? Porque hay personas así, porque es su tiempo, porque va relacionado a muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, a la posición subjetiva en la que está, que es cómo yo me siento y me posiciono frente a la vida. Por ejemplo, digamos, yo quiero estar amargada y yo veo al mundo una porquería, entonces siempre lo voy a ver una porquería. Que mi hijo me traiga una nota buena no es suficiente. Que mi pareja me diga salgamos por, qué sé yo, nuestro aniversario no es suficiente porque seguramente debería haber hecho ya algo por nuestro aniversario. Entonces nunca va a estar bien. Eso es una posición, por ejemplo. Y preguntita de paréntesis. O sea, depende mucho, o sea, claro, no hay un tiempo como dices, o sea, depende de la persona. Entonces, si yo, digamos, realmente quisiera, o sea, cambiar, o sea, dar un vuelco, porque uno como pareja puede decir, sí, tienes que ir al psicólogo, le dice a la pareja, porque sí necesitas, digamos, ¿no? Y no ve lo de él, digamos, ¿no? Y otra es como, sí, tengo que cambiar y digamos, o sea, yo lo veo en mi caso, o sea, en mi caso, digamos, porque por todo lo que hemos pasado con mi pareja, con la Dani, era como, pucha, como tenía cosas que lo seguía haciendo. O sea, seguía haciendo por tal vez la ruptura de mi divorcio, digamos, ¿no? Entonces lo seguía haciendo. Y para mí era como que tienes que ir. O sea, sí, tengo que cambiar. Lo tenía ahí nomás. Y claro, no es de que cuando ya quise, o sea, me tomó ya, digamos, o sea, 5 meses. No, o sea, ha sido un proceso, digamos. Pero entonces es hasta donde tú dices ya basta, o sea, ya, aunque digas ya basta, o sea, ¿vas a seguir tomando tiempo o depende de cuánto es tu voluntad de hacerlo? Es una pregunta bien complicada porque requiere de muchos factores, ¿no? Y como te digo, no es una ecuación, pero te puedo dar algunas luces más o menos de cómo es. Y eso se lo ve diferente en cada caso, ¿no? Depende, por ejemplo, de cómo una persona se sienta. A veces puede ser una situación bien incómoda, pero sigues ahí y sigues y pasa el tiempo y sigues 20, 30. ¿Cuántas parejas, por ejemplo, especialmente las que sufren violencia, uno dice, pero ya andate, ¿no? Divorciate. Así bien cochalo, ¿no? Ándate. Pero sigue ahí y muere en esa familia. O sea, llega al punto de que no en un feminicidio, digamos, que es un punto extremo, pero ha sufrido violencia hasta de viejitos y no se va.
Y eso también no ser por la creencia o cultura de que, ok, ya están casados hasta la muerte, entonces, digamos, bueno, tipo religión, digamos, o sea, hasta que la muerte los separe, digamos. Y es como, ok, ya tuve mis hijos, bueno, mi pareja ha sido infiel y todo, pero lo tengo que soportar porque ya estamos casados y aunque ya no hay amor, pero continuamos hasta la muerte. Algunos lo ven así y en realidad no precisamente solo porque sea una religión. Ya. Porque realmente tienen esa concepción del amor. Por eso te digo, me parece bien importante tener en cuenta qué ha pasado en la vida de esa persona, en su familia y no sé qué, porque nosotros lo llamamos significantes. Ya. Significantes, amo. Yeah. Eso se refiere, lo podemos poner como, digamos, yo siempre lo hago como una metáfora, algo bien concreto para ir ubicando. De estos policías, por ejemplo, que tienen su pizarra de corcho y que tienen como pinches y dicen vino por aquí, luego se fue por allá, hizo esto y no sé qué y volvió por aquí. Entonces, pero esos pinches te sirven de referencia, ¿no? Entonces es muy parecido a nivel psicológico. Cosas, mandatos que tal vez te lo dijeron y qué sé yo, tú te lo creíste. Por ejemplo, te voy a decir algo así bien X, pero, por ejemplo, yo me lo he creído por poco hasta el año pasado. Cuando yo era niña, jugaba con plastoformo. Y me encantaba deshacer y que sean pelotitas chiquititas. Y me acuerdo que mi mamá me dijo, no hagas eso porque van a venir las avispas. Y yo le tenía terror a las avispas, ¿no? Y hasta el año pasado... Hasta el año pasado lo he creído. Y eso que he pasado por 2 carreras, por diplomados. O sea, podía haberlo buscado, googleado, lo que quieras, ¿no? Pero lo he creído porque me lo han dicho. Porque es como, Dios, o sea, tú que has estudiado psicología y todo eso, y que se te quede eso por algo que tu mamá te dijo de niña. Y cómo, o sea, bueno, ¿cómo diste ese paso, digamos, para ya, o sea, dejar de lado lo que te dijo, digamos? O sea, yo te he dicho algo así bien X, ¿no? Pero pasan con cosas más fregadas que se quedan a nivel inconsciente. Como por ejemplo, qué sé yo, no sé, generalmente cuando me toca dar ejemplos a veces se me olvidan las cosas. Pero digamos, no tienes que tener confianza ni en la camisa, decía Mariano Melgarejo. No confíes ni en tu esposa porque te va a engañar. Digamos, ¿no? Y te lo crees. Entonces nunca llegas a confiar en una pareja que tengas por algo que te han dicho, ¿no? Eso es algo que le pasó a mi papá y mi abuelo le dijo a mi papá y mi papá vivió así mucho tiempo, ¿no? Entonces son cosas que se quedan y eso impide ver y hacer en tu vida, ¿no? Entonces por eso es importante que uno vaya trabajando esas cosas porque a veces eso no le permite avanzar. Y hay más cosas a nivel inconsciente. Es como un iceberg, ¿no? Nosotros vemos solo la punta, pero profundamente hay algo ahí grande que no sabemos qué es, ni cuán profundo es. Y eso es el inconsciente, ¿no? Pero nosotros tenemos como herramientas, ¿no? Para ir ubicando. Trabajamos mucho con eso, la entrevista, con el discurso, porque a medida que uno va diciendo cosas, dice y suelta cositas, ¿no? Y a ver, esto es interesante. A ver, un paréntesis. Tú, bueno, siendo psicóloga, ¿cómo haces? O sea, bueno, tienes tus cuates y todo eso. Ya los vas como, bueno, es que yo sé que tienen, digamos, dibujas y saben, digamos, que bueno, no sé qué cosas buscan, digamos, en el dibujo o cuando les vas preguntando, digamos. Pero siendo tú, digamos, como persona y tus amigos, ¿no tiendes a hacer eso, digamos, Ya nos estamos poniendo intensos ya. Okay. La verdad es que sí. Ya. Sí. A mí me ha costado mucho porque a un comienzo es lo que aprendes y lo que aprendes lo aplicas, ¿no? Entonces, a un comienzo fue así, pero luego ya no, porque yo me propuse no hacerlo. Escuchaba cosas, ¿no? De mis compañeros, de mis amigos, de mis familiares, pero yo decidí hasta dónde avanzar, hasta dónde preguntar, hasta dónde decir o no. Y he escuchado muchas y todo el tiempo las escucho, ¿no? Porque no es algo que se prende y se apaga, ¿no?
pero yo decido no decir ese comentario. Tengo amigas que tienen amigas que son psicólogas y que todo el tiempo están interviniendo y no está bien, porque no es el espacio, no es el lugar, correcto. Es tu amiga, no es tu paciente. Inclusive para eso es importante que se establezcan ciertas cosas, ¿no? Como la transferencia, una ¿A qué relación. te refieres, digamos, con la transferencia? Bueno, la transferencia es una relación muy cercana que uno tiene con su analista, ¿no? Y básicamente hay como una creencia. Le otorgas un saber sobre lo que a ti te pasa, por eso vas con él. Este psicólogo me va a decir qué tengo, ¿no? A un comienzo van así, ¿no? Es el especialista, ¿no? Pero a medida que pasa el tiempo, es lo que soporta también que te haga intervenciones que a veces te cuestan, porque si para ti, te lo pongo así, ¿no? Si para ti fuera fácil cambiar, ya lo hubieras hecho. Sí, ¿verdad? Pero no lo puedes hacer por ti solo porque hay cosas, ¿no? O a veces porque simplemente no quieres. A veces es así, ¿no? Entonces tu analista te va diciendo cosas que a veces tú no quieres oír y no es tan fácil volver y escuchar esas cosas y que a veces te las digan tan cruel que a veces puede ser. Y eso es algo que a uno le desmotiva, lo pone triste, ¿no? Pero la transferencia es como un dispositivo que soporta eso. Entonces, por eso tú sigues yendo, porque sabes que vas a seguir viendo y aprendiendo cosas de ti con las que vas a seguir trabajando. Sin esa transferencia, cualquier persona que te diga eso en la calle, tú le vas a decir, ¿qué te pasa? Tú estás mal. O sea, no tienes por qué creerle tampoco, no es el lugar, no es el espacio. Entonces, por eso los que no hacen eso no tienen mucha ética. Lastimosamente es así. No es tan fácil trabajarlo tampoco, ¿no? Es un trabajo muy importante en uno mismo. Entonces, como te digo, yo lo he manejado así. Me imagino que otros te podrán decir cómo lo han manejado, pero yo decido hasta dónde avanzar y hasta dónde no. Wow. Y eso ya depende de cada psicólogo que está haciendo la carrera, digamos, o sea, cada persona. O les ponen, digamos, sabes que, o sea, bueno, obviamente les deben decir, o sea, tengan cuidado con lo que están, digamos, aprendiendo, digamos, de cómo estudiar a la persona, como, no sé, cómo dices que algunas personas que conoces que se sientan con la persona y él está como, no sé, desnudando, por decirlo así, digamos, ¿no? Entonces, en la carrera yo creo que les dice que, o sea, no lo hagas, pero ya es tu... En realidad nos dicen que tomemos terapia, ¿no? Y hay un error muy grave en muchos psicólogos que no lo hacen, porque dicen, yo no necesito. Es que hay una diferencia entre estudiar, que cualquier persona lo puede estudiar, y otra cosa es vivir la experiencia. Entonces, cualquier persona que ha vivido la experiencia con un psicólogo no necesariamente es un psicólogo, y cualquier persona que haya estudiado psicología, a pesar de que tenga el título, tiene como el aval ético, digamos, de ser un psicólogo. Porque yo he conocido mucha gente, ¿no? Y le decía, ¿estás lleno de psicólogo? No necesito. Y eran psicólogos que trabajaban con temas bien complicados. Entonces, tú dices, ¿cómo vas? Había un psicoanalista que decía esto, ¿no? Es como un pastelero que está haciendo un queque, pero nunca lo prueba, ni lo come, ni sabe cómo es. Entonces, ¿cómo lo va a hacer? ¿Cómo va a mejorar su técnica si no lo prueba? Wow, fuerte. Wow. Y ahorita, bueno, que estamos hablando de eso, o sea, uno quería volver eso atrás también, era ¿por qué te metiste así a la psicología en sí, digamos, ¿no? O sea, ¿por qué quisiste, digamos, no? Porque tal vez de niña era como, quiero ser, qué sé yo, astronauta o otra cosa. Como digamos. todos. Sí, ¿no? O bombero, no sé, digamos, ¿no? Pero ¿por qué, digamos? O sea, psicología, digamos. Y también hay algo que vi que era acompañante terapéutico. O sea, ¿qué te refieres también con acompañante terapéutico? Bueno, mi primer acercamiento con la psicología fue, creo que desde pequeña, porque siempre he estado con psicólogos. Porque tenía dislexia, porque me iba mal en el colegio, porque tenían problemas mis papás, por todo, ¿no? Y fue cuando era muy pequeña, ¿no? Pero es diferente ir
a ser. Yeah. Entonces, cuando estaba en el colegio, ahí tuve como un acercamiento al estudio de la psicología, ¿no? No me gusta, realmente no me gusta mucho cómo plantean la psicología en los colegios. Yo, si fuera profesora, les enseñaría lo más lindo de la psicología. Súper. Que es historia. La historia de la psicología es increíble porque eso te enseña cómo ha ido evolucionando hasta ahora, ¿no? Entonces, fue ahí. Yeah. Me acuerdo que empezó con una tontería porque me saqué una buena nota en un examen sin estudiar y era de psicología, ¿no? Y dije, voy a estudiar psicología, así, ¿no? Yeah. Y era porque lo había visto con mi experiencia, ¿no? Me gustó más por este enfoque que le habían dado en el colegio a la antropología, o sea, a las ciencias sociales. Yeah. Me gusta mucho la lectura de las ciencias sociales. Y eso también es algo que hace el psicoanálisis, ¿no? No lee solo a una persona, lee a la persona en masa, a la persona en sociedad. Entonces, eso es algo que me gusta mucho. Y cuando estaba por decidirme a una carrera, había algo que siempre me había gustado. Me gustaba el derecho. Casi toda mi familia ha estudiado derecho. Wow. Y era como algo que me gustaba, pero también al mismo tiempo había vivido en tantos juicios con mis papás que tenían problemas allá, problemas aquí, y no nos prestaban atención y estaban en tanto problema que dije, no sé si derecho sea tan buena carrera. Me gustaba esto de la diplomacia un poco porque tenía ese ideal de lo bueno. Es un ideal que no existe, ¿no? En realidad no todo es bueno y no todo se puede arreglar, pero ese era mi ideal, ¿no? Y bajo esa misma lógica de que todo era bueno, todo se puede arreglar, todo puede funcionar, tal vez puede ser psicología. Antes de la psicología, algo que sí hubiera querido estudiar era actuación, ¿no? Sí. Audiovisual creo que hiciste, ¿no? Sí, estudié producción audiovisual precisamente porque tenían una materia que era actuación. Yeah. Y yo así changuita, tenía 17 años. Yeah. Ni siquiera había pasado 2 semanas, creo, y ya estaba estudiando. Había salido del colegio 2 semanas y ya estaba ahí en esa carrera. Y me gustó mucho. Realmente creo que me hubiera dedicado a la producción audiovisual si es que no me hubiera dedicado a estudiar psicología. O sea, estabas más inclinada a hacer más una carrera artística que a psicología. Definitivamente las artes siempre me han gustado. Hubiera estudiado, por ejemplo, Bellas Artes, que tampoco es algo que está cerrado. Tal vez en algún futuro sí estudie. Me gusta mucho pintar, el construir, tallar, crear. Me gusta mucho, ¿no? Wow. Es un trabajo muy fino. Y fue que por la influencia de mis papás, ¿no? Es una carrera formal. Hay que estudiar algo formal, algo que te dé plata, universidad, ¿no? Entonces, como estas eran el teatro, esto de las bellas artes, esto de producción audiovisual antes tenían ese concepto de que te vas a morir de hambre, entonces mejor asegúrate con un cartón, ¿no? Lo típico, ¿no? Lo típico, correcto. Entonces, entre derecho y psicología, mi tía me ayudó a escoger. De hecho, mi tía estudió derecho y luego estudió psicología. Mira. Gracias a que hizo una maestría en psicología y que le gustó. Y dijo, voy a estudiar psicología. Luego estudió psicología. Entonces, tiene 2 carreras y una maestría en educación, ¿no? Y le gustó más psicología. Entonces ella me dijo, entre derecho, porque ella odiaba el derecho. ¿Tú odiabas? Ella lo odiaba. Ya. ¿Y por qué la metió entonces? Entonces, lo estudió por mi abuela, ¿no? Por esa influencia. Y tal vez por eso, por la influencia que yo tenía con mi tía, porque mi tía era alguien a que me decía esto es negro, yo le creía, ¿no? Así ciegamente fue que decidí estudiar psicología. Me dijo, hay muchos abogados y que no sé qué, entonces estudia psicología. Ya. Empecé a estudiar psicología y a un comienzo odié la carrera. Te dan las materias más aburridas y los profesores más aburridos. Por ejemplo, a mí filosofía me gusta mucho. Pero a partir de que la he estudiado después. Entonces, una materia que te da un comienzo y los textos que te dan son aburridos y te leen y son clases magistrales. Son clases ya obsoletas que las siguen dando en la universidad y muchos, creo, como yo, si no hubiera decidido seguir, tal vez me hubiera desanimado, ¿no? A mí lo que me enganchó con la psicología fue cuando estudié psicoanálisis.
Yeah. Esa materia me enganchó porque yo era igual. Medio que sí aprobaba porque ya con segunda instancia, así, ¿no? Hasta que encontré el psicoanálisis en mi vida, ya como si fuera una religión. Una religión, psicoanálisis, Sí. Church, yeah. Sí. Es que el psicoanálisis me enseñó a ver las cosas desde otra forma. Yeah. Eso ya era entrar en materia, Wow. ¿no? Y especialmente San Simón tiene una impronta muy fuerte psicoanalítica por la historia. Porque de hecho es una carrera muy nueva, tiene como 40 años. Wow. ¿No? Y muchos de los docentes que han, digamos, formado San Simón han venido desde Argentina, que por la época de la dictadura, muchos psicoanalistas supuestamente en esa época pensaban los militares que iban a descubrir la mente y no sé qué, ¿no? Entonces se han exiliado y muchos han llegado aquí a Bolivia. Mira. Entonces tiene una impronta psicoanalítica muy fuerte porque el movimiento psicoanalítico muy fuerte acá en Latinoamérica es especialmente en Argentina, Wow. ¿no? Y en Europa, ¿no? Especialmente Francia, ¿no? Entonces desde ahí viene el psicoanálisis y muchas materias en psicoanálisis, en psicología, tienen una impronta psicoanalítica muy fuerte. Entonces desde ahí fue que me gustó, me enganché, me puse a estudiar, así ya no era como por aprobar ni por seguir, era porque a mí me había gustado, ¿no? Tanto que me volví auxiliar de esas materias, ¿no? Entonces me rajé así estudiando. Y esa época creía mucho en los libros. Por eso ahora trato de hacerlo todo mucho más entendible. Porque los textos psicoanalíticos son muy difíciles de entender porque es terminología freudiana. Le dicen lacanés porque es hablar como en otros términos que uno no entiende. Y si te hablan así, no es fácil de entender. Sí, ¿no? Totalmente. Entonces de ahí vino. Estudié psicología y más que todo psicoanálisis porque me gustó mucho. Y esa es mi formación, ¿no? Clínica psicoanalítica. Y me gusta bastante porque ahora lo estás como mezclando, o sea, haciendo como lo estás casando eso de artes, o sea, de actuación y todo eso con psicoanálisis, ¿no? O sea, lo último que has estado haciendo y lo que vas a hacer aquí a un mes más o menos, ¿no? Hacer las jornadas, si no me equivoco. Sí. ¿No? Y bueno, quiero mostrar algo de lo que hacías antes, ya, de su actuación, ya, y así me vas a explicar cómo te sentías. Bueno, cuando recién estabas ahí, era como tus inicios en actuación. Sí. Ya, cuando ya, bien, a ver, no sé si lo tienes grosado. Yo tengo una pregunta antes. Dale. Para la gente que no entendemos qué es el psicoanálisis, explicando palabras para la gente. ¿Qué es en el criollo. Psicoanálisis en palabras que entendamos los ¿cómo se dice? ¿Qué es la palabra para eso? Los seres humanos. Sí. Los mortales. Los mortales. Eso es la palabra. Bueno, el psicoanálisis es una corriente que surgió justamente a raíz de que Sigmund Freud, él era un médico, médico judío y era alemán. Esa época creo que nació en Viena, pero Viena creo que ahora es de Alemania, no sé cómo era la cuestión, pero era de Viena. La cuestión es que esa época los judíos solo podían estudiar ciertas carreras, medicina o ser abogado, ¿no? Y él era muy, muy pobre. Entonces sus padres se rajó, digamos, para estudiar medicina y fue a partir de sus primeros comienzos en estudiar medicina que fue a una clínica en Salpentier, creo que se llama, ¿no? En Francia. Justamente ahí estuvo Van Gogh, internado después de que le dio una crisis, después de que se cortó la oreja, ¿no? Entonces él fue ahí y estudió con un psiquiatra muy famoso que se llamaba Charcot. Entonces él fue viendo cómo habían enfermedades que parecían y no parecían. Por ejemplo, había gente que no podía caminar. Les decía, camina, no podían caminar, no tenían nada físico. Movía bien sus articulaciones en realidad, pero no se podía parar. Entonces, él lo que hacía era hipnotizarlos y a partir de esta hipnosis, esta gente caminaba. Entonces decía, es algo psíquico.
Entonces ahí fue que Freud empezó a investigar y a estudiar esto, y ahí fue que él creó el término del inconsciente, ¿no? Wow. De qué es lo que pasa. A nivel consciente no podían caminar, pero a nivel inconsciente estaban bien, ¿no? Wow. Entonces había cosas que uno no sabía de sí mismo, y ahí fue que fue profundizando esta teoría, ¿no? A un comienzo pensó que era más a nivel del sistema nervioso central, pero luego no, lo dividió, ¿no? Entonces, por eso el psicoanálisis, a diferencia de las neurociencias plantean que todo, digamos, está a nivel de la corteza prefrontal, ¿no? Yeah. Todo está acá. Tus emociones, en tu código ADN, en tus hormonas, en todo eso, ¿no? Entonces, que si eres asesino es porque algo pasa a nivel prefrontal, le hacen exámenes a nivel del cerebro, sí. entonces Wow. lo piensan así, ¿no? Yeah. Inclusive con Jeffrey Dahmer, ya que todos hemos visto, creo, la serie, Netflix. ahí planteaban hacer como una investigación del cerebro, ¿no? Yeah. Y quería hasta el último su mamá saber por qué él era así. Inclusive su papá lo pensó y decía, él es la mitad de yo, ¿no? Jeffrey Dahmer tiene la mitad de mí. Entonces, algo malo yo lo he debido transmitir, y hubo una crisis, ¿no? Y su pareja le dice, no es así, ¿no? El psicoanálisis lo que plantea es otra cosa. No hay como, el inconsciente no está aquí, en la oreja, en alguna parte del cuerpo, no está. Sino está en la mente, y la mente es algo abstracto, ¿no? Entonces, el psicoanálisis plantea el estudio de lo que pasa a nivel inconsciente, a nivel consciente y preconsciente. Tenía dos formas de explicar, ¿no? La primera, tópica hace referencia a lugares, de topos, ¿no? Vine. Y planteaba consciente, preconsciente, inconsciente, ¿no? Lo preconsciente es como, digamos, cosas que como que te acuerdas y como que no. Consciente es lo que haces ahora mismo, ¿no? Correcto. Hablas, caminas, todo eso, ¿no? Y a nivel inconsciente son fenómenos que no se pueden acceder así como, voy a ir a sacar esto, ¿no? Más bien salen porque están bajo una barrera que se llama la represión, ¿no? Represión, yeah. Entonces uno reprime, todo el tiempo está reprimiendo, especialmente el neurótico reprime todo el tiempo. Wow. Pero la represión falla. Entonces nosotros nos damos cuenta a nivel de las manifestaciones del inconsciente, ¿no? Él planteaba que eran los sueños, los lapsus, que quieres decir una cosa pero dices otra, ¿no? Los sueños que vienen bien deformados, que dices, pucha, no, yo fui como que me soñé que era mi mamá, pero había sido mi tía. O sea, ves algo bien raro ahí, como que tu sueño no está claro. ¿Y eso de los sueños, cómo se llama, has dicho? Son manifestaciones del inconsciente. Manifestaciones del inconsciente. Ok, sí. Ya. Dentro de esas manifestaciones están los chistes y están los síntomas, ¿no? Hay una frase ¿Cómo sería de un chiste, digamos? Hay una frase súper graciosa que dice, ¿no? Entre broma y broma te sacan la paloma, ¿no? Dice, no, Freud, no podemos decir eso, ¿no? Y dice, entre chiste y chiste hay algo que encubre una verdad. Oh. Entonces hay un meme de eso, ¿no? De cómo lo dicen así de forma bien graciosa, pero luego no. Y es algo así, fuerte, ¿no? Entonces, a veces lo dices. Yo tenía una forma de ser así. Bromeaba y bromeaba y bromeaba y bromeaba mucho. Pero mis bromas eran como a la mala, ¿no? Pero eran chistes, pero muy bien pensados, pero eran chistes que le daban a la persona así muy mal. Wow. Y yo dije, qué divertido, ¿no? Nos divertimos, pero en realidad le llegaba, ¿no? Claro, como sabías cómo darle al punto, pero... Soy muy buena para eso. Uy, contigo no se juega entonces. Contigo hay que ser amigos más, no enemigos. Lo mismo me dicen mis ex, no, mentira. Pero en realidad hay cosas así, ¿no? Uno dice chistes y cosas así, y a veces los chistes dicen algo más de que solo una risa, ¿no? Wow. Y luego están los síntomas, ¿no? Dentro de los síntomas estábamos eso que te mostré, bueno, que te comenté, ¿no? De esta persona que no podía caminar, ¿no? Correcto. Entonces hay diversos síntomas que han ido cambiando de acuerdo a la época. Entonces, por ejemplo, ahora ya no es igual, no puedo caminar, ¿no? Ahora puede ser
por ejemplo, una anorexia, son fenómenos de la época. Un estrés, un no poderse mover porque le duele la espalda, una contractura muscular donde tomas medicamentos y todo y no para. Y eso, perdón por cortarte, eso también viene de atrás, o sea, de la parte inconsciente también, digamos, claro, la anorexia, todo eso, digamos, ¿no? Van relacionados. Y igual, te puedo decir, no todas las anorexias son por la misma razón, ¿no? Pero son muchos síntomas. Son síntomas de la época. El estrés y la ansiedad son síntomas ahora de todos los días, ¿no? ¿Quién no vive con estrés y ansiedad? ¿Quién no tiene los famosos ataques de pánico, ¿no? Que antes no había, ahora sí, ¿no? Entonces van cambiando conforme va cambiando la época. Entonces el psicoanálisis, como volviendo a la pregunta, es una corriente que plantea la existencia de un inconsciente del que el cual el sujeto no es consciente, valga la redundancia, de lo que sucede en sí mismo, pero puede llegar a serlo, no completamente, pero sí llevar a ubicarse, por ejemplo, bueno, ¿qué estoy haciendo ahorita en mi vida? Ya sé por qué. Porque siempre me gusta llevarme las cosas al límite. Entonces, frenaré, pararé un cacho, haré otras cosas. O sea, esos son como brújulas que puedes ir ubicando de ti mismo y ya vas siendo consciente, ya estás advertido de cómo eres. Entonces, no vas a ser completamente consciente de todo, pero sí de cómo eres, y eso te va a ir dando luces hacia dónde ir. Entonces, por eso, y es una de las críticas más grandes al psicoanálisis, que dura años. Y dicen, ay, no, un psicoanálisis dura años. Y es que en realidad, primero no hay límite de tiempo, ¿no? Por eso volví a esa pregunta, ¿no? ¿En cuánto tiempo, no? No hay límite. Correcto. Segundo, puede que sea un psicoanálisis muy breve, un análisis muy breve, pero que tenga buenos efectos. Entonces no se mide por el tiempo. Ha estado 20 años en análisis y estoy bien, ¿no? Sino más bien por los efectos de las intervenciones. Eso que te han dicho te ha servido a ti para ir ubicando tu vida en otra dirección, por ejemplo, ¿no? Es como, digamos, o sea, ahorita si estudias un paciente y, digamos, te empieza a contar, bueno, de su vida para ver qué es, digamos, lo que está mal. O sea, para la, no sé si decir optimización, digamos, para que pueda, digamos, ir mejorando. Entonces, encontrarle cuál es, o sea, el causante, porque es como, digamos, bueno, con mi terapeuta, por ejemplo, es como, a ver, cuéntame, digamos, o sea, vas al pasado, digamos, ¿no? Entonces, entre más vas recordando, o sea, atrás, o sea, le vas atinando más para que, o sea, puedes mejorar más rápido, o a pesar de que llegues, digamos, al punto, o sea, ahí recién, digamos, igual va a tomar cierto tiempo más. No hay un tiempo. Sí, como dices, no importa. Creo que lo que más en esta época nos agobia, que es también efecto de la época, ¿no? Que estamos bajo una época en la que la globalización todo te exige rápido. Productividad, tiempo, dinero, mi tiempo vale dinero, ¿no? Entonces todo es así. Entonces el psicoanálisis por eso es una ruptura con todo eso, porque inclusive a veces te atienden 15 minutos y tú dices, he pagado por 1 hora y no sé qué, ¿no? Pero no es igual que pagar como por una sesión de un masaje, digamos, ¿no? Entonces es diferente, porque en ese momento hubo una intervención, algo, y por eso se cortó la sesión. O a veces es un poco más largo, ¿no? Entonces puedes llegar a conocer cosas muy profundas tuyas, pero puede que aún así no las quieres cambiar, ¿no? Entonces, o te cueste. Y hay algo que plantea mucho el psicoanálisis, que es esto del goce. El goce no es el gozo de felicidad y extrema alegría, ¿no? Sino más bien es todo lo contrario. Para el psicoanálisis el gozo y el goce, mejor dicho, es... O sea, gozo y goce es lo mismo, pero se pronuncia distinto. No. ¿O es distinto? El gozo que nosotros conocemos comúnmente es de felicidad y alegría, ¿no? Y el gozo en tu corazón, ¿no? Pero el goce es de gozar, del verbo gozar. Es más ligado a lo mortífero.
Por eso uno puede autodestruirse, uno puede destruir al otro. Por ejemplo, en los animales matan para comer, no matan. Hay algunos que se ha visto bien interesante, como las orcas, que matan por diversión, no por alimentación, digamos, ¿no? Pero aparte de las orcas, el ser humano lo hace. Desmiembra a los cuerpos, los exhibe, como los del narco, que los exhibe muertos o desfigurados. O sea, ¿y por qué? No es por alimentación, o sea, es porque hay algo ahí de, uno diría maldad, pero es más llamado a esto mortífero que tiene el ser humano, esa línea, y todos lo tenemos. Solo que más o menos regulados, algunos lo tienen más, otros menos, digamos, ¿no? Otros lo hacen a otros, ¿no? Le pegan a su hijo, le pegan a su esposa. Eso es lo mismo, pero en otro nivel o cómo se explicaría. Es como una forma de vivir. Tú lo llevas, ¿no? Todos lo tenemos, ¿no? Y es con lo que todos lidiamos, ¿no? Que, por ejemplo, qué sé yo, personas que o lo hacen a otros o se lo hacen a sí mismos, como los masoquistas, por ejemplo, ¿no? De los que podemos pensar no necesariamente van y se cortan, ¿no? No precisamente eso. Puede ser, por ejemplo, mantienen relaciones con gente que les hace daño. Con personas tóxicas, que es un término que se usa ahora mucho, y mantienen vida, familia, parejas, y mantienen esas relaciones en las que siguen recibiendo daño, ¿no? O puede que las hagan, ¿no? Y que sean esas personas, que es esto que llama el psicoanálisis, ¿no? El sadismo, masoquismo. Es inherente al ser humano. Y es lo más profundo que hay. Entonces, por eso algunos los regulan más, otros menos. Y se lo ve, porque la guerra, digamos, ¿no? No hace falta matar a tanta gente que no tiene nada que ver. Y en esta época más aún, que hay tantos tratados y todo, ahí se ve la inexistencia de cómo, porque más la ONU diga, no, está bien la guerra y está bueno no pelear, siguen peleando, se siguen matando gente. Ese esfuerzo que hace, digamos, el otro social para tratar de regular no abastece. Por eso sigue existiendo y va a seguir existiendo. Entonces, eso es algo bien complicado que hay en el ser humano, y es algo con lo que trabaja el psicoanálisis, porque es eso, esa forma de gozar, así lo llaman, ¿no? A veces es eso, ¿no? Tú estás ahí en esa forma incómoda, en ese lugar, en esa pareja que te pega, por ejemplo, todo el tiempo, pero sigues ahí. Es incómodo el lugar. Podías irte, podías tener otra pareja, podías tener otra familia, pero no, sigues ahí. Y sigues mucho tiempo. Y no es porque solo es la víctima, porque a veces se lo ve, y eso también hay que tomarlo con pinzas, ¿no? Porque a veces dice, ay, no, la víctima, no se puede juzgar a la víctima. Está bueno también, ¿no? Ver qué pasa con la víctima, y eso es lo que plantean muchas organizaciones que trabajan con los derechos humanos, especialmente con la violencia desde el psicoanálisis, porque plantean que hay algo en la víctima que también lo mantiene en esa situación. Y es algo a nivel inconsciente que se repite y que se queda, y que aunque conscientemente conoces cuántos abogados, por ejemplo, ¿no? Se los ve, conocen las leyes. Y son los que más las rompen. Son los que más asesinan a su familia. O sea, ¿cuántos asesinos? ¿Cuántos ladrones? Un ejemplo es ¿cómo se llamaba? Yasmani. ¿No? Pero que lo disfrutaba en hacer daño y se divertía. Y no había como, él conocía, sabía que estaba mal conscientemente, pero aún así lo hacía. Entonces tú dices, si sabes que está mal, ¿por qué lo sigues haciendo? Entonces hay algo ahí a nivel inconsciente que se repite y se maneja en diferentes niveles, en diferentes grados. Obviamente no todos los casos de violencia son igual. No todas las personas que ejercen o que son violentas o que han sufrido violencia son igual. Por eso digo, no es una ecuación, ¿no? No todos los que tienen anorexia, que es lo que te decía, ¿no? Como un ejemplo, es por la misma razón, ¿no? Entonces uno puede y ve esos casos, por ejemplo, en el SLIM, todas tienen el mismo síntoma.
Yeah. Mujeres que han sido El Slim violentadas. Es la primera vez que de escucho. Defensoría para la Mujer, antes se llamaba algo así. Ya. Entonces, ve muchas mujeres que van por lo mismo, ¿no? A denunciar violencia, ¿no? Ya. Ok. Pero no todas han tenido la misma historia, no todas se van de esa relación, no todas siguen una terapia y salen, no todas viven porque algunas son asesinadas, pero tienen el mismo síntoma. Mujeres violentas, que han sufrido violencia, mejor dicho, ¿no? ¿Violentadas? Violentadas puede ser, ¿no? Pero que han sufrido violencia, ¿no? Entonces, por más de que la población más o menos sea la misma, como esto del Slim, no todas las historias son iguales. Entonces, hay una historia detrás que hay que averiguar. Eso que decía Freud decía que había que ser como un investigador de la persona. Ya. Ir descubriendo pista por pista. Tomaba este ejemplo de este investigador que es Sherlock Holmes. Ajá, ya. Y decía, hay que ser como él, que cada detalle te vaya llevando a descubrir el crimen, ¿no? Pero en este caso el caso, Wow. ¿no? Entonces es muy particular. Wow. No son iguales, ¿no? Entonces eso es lo interesante y esta corriente va por ese lado, ¿no? Wow. Qué increíble. Realmente brutal. Lo del psicoanálisis es brutal porque realmente lo aplicas, o sea, en diferentes áreas y fuerte. Wow. Sí. Me ha dejado así como noqueado, pero sí, realmente qué increíble, Alecita. Fuerte. O sea, que tú querías también estudiar Derecho y sí, y hay psicología. No vas por ese lado, ¿no? Del goce de ser una, ¿cómo se dice? Abogada y querer, como dijiste, los abogados que les gustaba robar y todo eso. Hay algunos, ¿no? Sí. Obviamente no todos los abogados son así, muchos son respetuosos y creen en la ley, ¿no? Yo era de esas que creía en la ley y en la justicia. Ahora no creo en la ley, tampoco es que sea una persona ilegal, ¿no? Cosas ilegales, ¿no? Pero ese ideal que tenemos a veces como sociedad de que este desgraciado, como en este último caso que pasó, ¿no? Fue bien complicado y llegó en algún punto así bien a chocar a mi familia por dos razones. Uno, porque esta persona que falleció, Valentina, si no estoy mal, era su nombre, era hija de la amiga de mi mamá, ¿no? Entonces, mi mamá la conocía a esta chica, trabajaba con ella y le chocó mucho, ¿no? Wow. Y obviamente uno dice, bueno, ve los casos un poco de feminicidio por lejos, pero luego fui y hablamos y la veo a mi hermana que tiene 15 años y digo, pucha, ¿no? Ahora sí puede pasar. Antes lo veía como algo lejano. Mi hermana es una niña, digamos, pero ahora es toda una jovencita. Wow. Entonces dije, ¿qué pasa si se encuentra con un loco y ya no es algo lejano, es algo que te llega? Sí. Entonces es algo muy fuerte. Wow. Y lo hablamos en mi familia, igual con mis hermanos y todo, porque puede que no solo sean ellos quienes vivan, sino que también estén en situaciones así, ¿no? Sí. De violencia. Eso ¿no? es como están, o sea, no saben cómo, o sea, abrirse, digamos, ¿no? O sea, y eso también a sus papás como, tal vez porque no tienen su figura como de apego hacia ellos y es como hacia su chico o otra persona, ¿no? Entonces, wow, qué fregado eso. O sea, como dices, el poder decir, digamos, a tus familiares, o sea, decir eso para que ellos también estén conscientes, porque no sé, tal vez no saben cómo manejar eso, porque son bien jóvenes, ¿no? Sí, es bien complicado, porque en esta juventud, y me imagino que en todas las juventudes siempre ha habido eso, ¿no? De que no tienes como a veces no se tiene este diálogo con tus papás, o a veces tus papás no saben cómo abordar el tema. Por ejemplo, mi mamá decía que mi abuela, para abordar el tema de la sexualidad, apagaba la luz, ¿no? Wow. O sea, así de reprimido era, wow. Que no se podía hablar de estas cosas. A mí me ha costado, porque yo sabía que mi mamá no lo iba a hacer, conmigo no lo hizo. Entonces a mí como hermana mayor, yo me sentí en esa responsabilidad de decir, bueno, yo he pasado por varias cosas. Entonces esa poca experiencia que tengo,
se la transmitiré a mis hermanos, tratando de que no vayas a hacer esto, no en ese sentido, porque eso le corresponde a mis papás, pero sino como hermana mayor de, mira, si pasa esto o esto, háblame, yo te puedo guiar o podemos encontrar una solución, nunca hagas esto, porque no es algo bueno, pero al fin y al cabo si lo haces, a veces uno aprende de la mala, de los errores, sí. Entonces era eso, ¿no? Trato de hablar de temas así a veces bien complicados con mis hermanos para poderlos orientar un poco, ¿no? No como el rol del psicólogo, no, jamás. Sí, porque si no ya se alejan después como, ¿qué quieres decir? Digamos, ¿no? Peor siendo hermana y todo, es como... Yo prefiero hacerlo siempre desde Alejandra, ¿no? Desde mi experiencia, porque igual yo voy 6 años en análisis, ¿no? Llevo mucho tiempo y en ese tiempo que he estado he aprendido muchas cosas sobre mí misma y que me han servido esta experiencia que he pasado en análisis conmigo misma para ver cómo lidiar con mis pacientes, cómo escucharlos sin que termine, ¿no?, dando un consejo como lo haría una mamá, una amiga. Esa no es la finalidad, ¿no? Un psicólogo guía y orienta y esa es la finalidad. Pero algunos pasan porque no pasan por la experiencia, como te digo, ¿no? Caen en estos errores y bueno, uno ya es responsable cada uno de su ética, ¿no? Y yo prefiero hacerlo desde como Alejandra, desde lo que he aprendido, desde lo que he visto, desde lo que he leído, porque ahí sí, soy hermana, soy, qué sé yo, pareja, soy hija, soy amiga, compañera de vida, no sé, de todo eso trato de expresarme desde ese punto, ¿no? Ya si me dicen, ya háblame de psicología, ya es otra cosa. Sí. Wow, realmente sí. Y fuerte ese tema igual, ¿no? Que hablaste de los dos, de esa pareja que... O sea, el chico, ¿no? Que la mató, ¿no? A la chica. Sí. Y creo que era un caso igual, o sea, que, bueno, a lo que escuché, que eran cristianos o algo así. Bueno, de él no sé, pero de ella sí sé. O sea, hasta donde sé, valga la redundancia. Mi mamá va a esta iglesia, ¿no? Ella es mormona y ella trabajaba en esa iglesia con ella, ¿no? De ahí la conoció. Entonces, por eso le llegó tan fuerte también, porque mi mamá era muy cercana con estas jovencitas con las que trabajaba. Ella era jovencita, tenía 21, 22 años, ¿no? Y es muy triste saber eso, porque tenía toda una vida por vivir. O sea, y ves... Y realmente, a menos que sepas bien el caso, uno puede decir, ¿no? Es querer justicia, está bien, porque es lo que corresponde legalmente, ¿no? Claro. Yo decía, ojalá que esté bien el chico para que cumpla sus 30 años en la cárcel. Pero cuánta gente que sí ha sido asesino. Había un asesino serial que lo sacaron a los 8 años de cárcel y siguió matando gente, sí, en La Paz. En La Paz, en La no Paz. Mames. Wow. Y siguió matando mucha gente y vieron así como que el juez lo sacó porque le dio con una casa, algo así. Y tenía un montón de víctimas, desde su primo, o sea, y hay casos así que no son muy públicos acá, pero hay casos muy fuertes, ¿no? Y justamente, mira, estamos recién empezando febrero y hay muchos casos de feminicidio ya. Entonces, como te digo, la prevención, por eso es muy importante, tiene sus límites. Muchos conocen que no está bien. Y ahí va esta otra frase, ¿no? Del bien y del mal, que no está bien matar a otra persona, ¿no? Pero de ahí a veces cruzan ese límite y pasa, ¿no? Entonces ya no sabemos qué ha pasado por la cabeza de esa persona, a menos que realmente podamos tener una entrevista y ver más en profundidad. Luego solo hay dichos. Dice que dice, mi amigo de mi amigo dice. Y de este caso solo sabemos lo que ha dicho en las noticias, ¿no? Y ha sido muy triste. Y bueno, esperemos que realmente sí haya justicia, que los que han estado involucrados, que no sabemos tampoco en qué grado, paguen por lo que tienen que pagar, porque no se puede hacer más. La persona ya falleció, ya
ya se arruinó toda una familia, ¿no? ¿Qué podrías decir, digamos, o sea, a tal vez jóvenes o jovencitas, o sea, en esa área, digamos, ¿no? O sea, claro, del amor, porque es como también, claro, o sea, en la pareja la quería, etcétera, etcétera, pero tal vez había, claro, algo interno, como tú dices, o sea, no sabemos todo lo que tienen, pero ¿qué consejo podría dar como, o sea, psicóloga y como Alejandra? Bueno, lo que les diría es hagan terapia. La terapia a veces se la ve como algo malo, ¿no? Loco van los terapeutas, dicen, ¿no? O al revés, ¿no? Al revés. Pero en realidad la terapia te sirve para poder ver cosas de ti mismo que a veces no entiendes o que no puedes hablarlo con alguien, ¿no? A veces uno no tiene esa confianza con sus papás, correcto, ¿no? Sí. O no son el mejor ejemplo y uno lo sabe, ¿no? Hagan terapia, porque la terapia no es sinónimo de que uno tiene que estar mal. Si hablamos estrictamente, todos estamos enfermos. En mayor o menor medida, todos tenemos algo. Porque por eso volví a esta pregunta, ¿no? ¿Cuánto tiempo necesito para estar bien? No hay un estado de bien. No. Porque no es posible. Hay un estado en el que puedas ser consciente de tus cosas, aprender, madurar, ubicar tus problemas, ¿no? Pero cada uno tiene sus propias situaciones, problemas que han pasado en su familia, problemas que no han sabido cómo sobrellevar, en el colegio, con las materias, con las chicas, con los chicos, con su propia sexualidad, que ahora se ve mucho, ¿no? Correcto. Que también es un fenómeno de la época, ¿no? También esto de, por ejemplo, los no binarios. Y cuando hablo fenómeno de la época, me parece importante aclarar, no es fenómeno de, ay, qué raro es, ¿no? Sino son cosas nuevas que ahora se las ve que antes no pasaban. O si pasaban muy poco, ¿no? Ahora se lo ve con más frecuencia. No significa que esté mal, tampoco significa que haya que obturar y cerrar la opción a ver. Está bueno hablarlo, pero son cosas que en esta época están surgiendo y que me imagino que en 10 años pasarán nuevos fenómenos de la época, porque van cambiando las sociedades, ¿no? Entonces son cosas que se van mostrando, ¿no? Y va cambiando. Y el psicoanálisis tiene una frase muy linda, dice que el psicoanalista tiene que estar a la altura de la época. Wow. Entonces es un trabajo muy fuerte, porque no puedes seguir con la hipnosis que había en un comienzo de Freud, digamos, porque ahora es diferente, porque ahora son cosas nuevas, tienes que actualizarte, tienes que ver, tienes que conocer a la gente, tienes que ver estas cosas con una mirada crítica en el sentido de poderla analizar. Y no de juzgar, sino de poder ver todos estos detalles que tal vez no lo vemos, que están por detrás, ¿no? Correcto. Wow. Y sí, realmente a veces pensamos que estamos bien y pensamos, como dices, ser psicólogo, psiquiatra, no es para loquitos. Y más, yo creo que también, o sea, bueno, yo era bien religioso. O sea, antes era como, no, o sea, ir a un psicólogo era ya estar loco, o sea, estás re mal, digamos, para llegar a ese punto. Y no, para nada, ¿verdad? Entonces, sí te ayuda a conocerte, te ayuda a entender por qué puedes llegar a tener un patrón, ¿no? Entonces, sí, es como, es increíble, sí, es, realmente sí, es muy cierto. Es muy cierto. Ay, Alecita, realmente hemos picoteado varios temitas, pero era para poder conocerte más, porque yo sé que más adelante vamos a ir indagando ya los temas que hemos me has propuesto, y me encantan los temas que has propuesto. Gracias. Pero ahora sí yo quiero ir con los videos de cuando eras más joven. ¿Yeah? Uy. Yeah. Antes de irte a los videos, ¿podrías dar una anécdota? Tal vez puede ser una anécdota así como medio vergonzosa, tal vez para romper el hielo acá ahora,
de algo que te pasó, no sé, más joven. Puede ser ya sea en lo que estás estudiando o también la parte de teatro, actuación, lo que quieras. Uy. Bueno, hay una que es súper vergonzosa y es la única que recuerdo. La que quedó ahí marcada. Porque quedó marcada literal. No. Yo cuando era adolescente, como les digo, no había como estas charlas de sexualidad. Y en el colegio era como un chiste. Tenía una profesora que decía, no pueden estar marraqueta todo el día. Entonces marraqueta era tener relaciones, sí, ¿no? Sí. Yo, ¿cómo se hace ya? Bueno, es la marraqueta, yo quiero. Y encima, en vez de usar y apoyar, digamos, el apoyo, esto de conocer sobre la función de los anticonceptivos, ella decía que tener relaciones sexuales con un condón era como masticar un chicle con una envoltura. Entonces, en realidad, como era un colegio religioso, como que intentaban, pero hasta ahí, digamos, ¿no? Porque siempre, si había que tener relaciones era para procrear, ¿no? Ya. Entonces, esos temas de la sexualidad y especialmente de la menstruación era un tabú. Wow. Completamente, ¿no? Entonces, me acuerdo que una vez yo estaba en la banda. Era mi forma de hacer algo, porque no había nada artístico en mi colegio. Wow. ¿No? Era el más aburrido de todos. Y fuimos a desfilar y mi uniforme era blanco. Yeah. Oh, no. Y fuimos por toda Cochabamba, entonces ya te imaginarás qué pasó, ¿no? Yo no sabía si era la transpiración, porque yo tocaba legionario. Entonces estaba todo el tiempo ahí tamborileando. ¿Legionario? El legionario es como un timbal. Yeah. Bueno, le dicen timbal, ¿no? Es como un tambor, pero grande, que no rebota como el tambor, ¿no? Y suena como duro, hueco, ¿no? Entonces, yo tocaba eso, ¿no? Entonces, fuimos justo por toda Cochabamba con el sol. Tenía hambre porque no había desayunado. Como nunca, por eso tal vez tengo gastritis, pero nunca desayunaba. Wow. Y me manché completamente. No. Creo que hasta la pierna, hasta el pie, así. No. Y nadie me dijo nada. No, ¿en serio? Todos lo vieron, todos lo charlaron. Fue así como un chisme. No. Y yo no sabía si me había manchado, no me daba vergüenza también. O sea, no sentiste nada, digamos. O sea, yo no sabía si me había venido mi periodo o no, porque estaba concentrada en marchar. Y estás, como dices, toda la mañana. Sudando y todo también. Sí, porque justo era bajo el sol, entonces... y aparte la vibración del tambor, digamos, era la cuestión, ¿no? Y me manché. Me acuerdo que me morí de vergüenza, porque faltaban, creo, 5 minutos para salir del colegio, ¿no? Todo el mundo lo había visto, o sea, mi chico lo había visto, no me había dicho nada. No te dijo ni tu chico, no más. Ni mis amigas. No más. Ni mis amigas, que eso que estaban ahí conmigo. Wow. Entonces ahí me acuerdo, por eso fue una anécdota agridulce, porque odié así a todos. Fueron 2 personas que no eran ni mis amigos. Wow. Una chica y un chico. La chica me dijo, Ale, no era mi amiga. Se me acercó por lo que me había pasado. Vi que te manchaste. Yo, sí, no te quieres ir a tu casa. Le podemos explicar a los profesores lo que ha pasado. Claro. Y yo le dije, no, ya me estoy por ir, no falta mucho. Bueno, ya sé, le podemos pedir. Había un chico alto. Bueno, yo se me he sido chiquitita, ¿no? Pero había un chico alto con una chompa grande, para él era grande. Uy, ya no me imagino. Sí. Entonces. Me dijo, le podemos pedir a él que te preste. Wow. Ya, entonces fuimos y ella le pidió, me lo dio y él me dijo, no, Ale, no te preocupes, me lo entregas cuando puedas. O sea, no eran ni mis amigos. Wow, entonces increíble. Ahí sentí como algo que llaman esta época sororidad, que es ser amistad, como ser empática entre mujeres, sin ser amigas, porque no eran mis amigas ni por si acaso, mi chico ni por si acaso. O sea, fueron ellos, ¿no? Fueron muy empáticos con lo que me pasó. Yo me morí de vergüenza y siempre decía, ay, no sé qué. Pero en realidad, y digo, esa época no había como...
Mi mamá me decía que no había que bañarse, por ejemplo. O sea, ¿sí? Porque me iba a dar un embolia o algo así. Sí. O sea, era así tanto tabú Wow. todo esto de la sexualidad, Ajá. que cuando a mi hermana le iba a venir su periodo, yo se lo expliqué todo. Ujú. Sí, ¿no? Le dije, no, es normal, no sé qué, a mis hermanos. Le dije, si tú tienes que irle a comprar unas toallas, vas porque eres su hermano. O sea, ¿cuál de vergüenza? Es lo más normal del mundo, de que no se hable. Wow. Es diferente, Wow. ¿no? Ujú. Entonces fue, como te digo, es una anécdota que a mí me daba mucha vergüenza, pero al final terminó como con esto bueno, Ujú. que es, al final, como es lo que te digo, ¿no? De todo, uno puede sacar lo bueno. Sí. Y eso fue lo bueno. Qué buenísimo, increíble. Wow, wow, fuerte, fuerte, fuerte. Me imagino nomás la escena, es como, brutal. Fuerte la anécdota y uno de los top ahorita está de las anécdotas de los tres que ahorita está top 10. Wow. Bueno, el que del Gary también está no más interesante, me gustó bastante. Bueno, Alecita, gracias por estar acá. Realmente me encantó tenerte hoy. Espero tenerte para más, mucho más adelante, porque ahí creo mucho en el psicoanálisis. Creo que es algo tan amplio y realmente, como dices, de nunca acabar, digamos, ¿no? Entonces, me encantó todo lo que hablaste, compartiste. Gracias nuevamente por estar acá y espero tenerte pronto. Hay dos cositas que falta que tenemos que hacer. No sé si tienes, Groversazo, bueno, primero los videos. ¿Tienes el video? Me encantaría verlo. Muchas gracias por la invitación, ¿no? Yo muy feliz de estar aquí todas las veces que quieran escucharme. Todas, por Así favor, que... Wow, esa sí, yo no vi. A ver. Sí, ahí tenía 17 años. Pero no has cambiado nada. Casi nada. ¿no? Nada, Sigue mi sí, cabello así nada. chascoso, sigo del mismo tamaño. Igual. Ay. Oye, no, de verdad, sí que no has cambiado nada. Sí. Bueno, algunas arrugas, me imagino. No sé por Ni qué edad. arrugas te mato. Es el maquillaje. Yeah. Lo mío sí se remata los patos de gallo. Ya. Pero dos no. Ay, no vale. Sí, me acuerdo de esta vez. Fue muy gracioso. Me veo tan blanca porque justo me daba la luz arriba. Aquí igual tienes 17 todavía. Sí, 17, sí. Yeah. Ahí no sabía actuar, pero me gustaba. Hasta yo tomé vino. Es que en realidad nosotros no teníamos que actuar. Ya sé. Iban a ver unas chicas que iban a ser actrices que al final no quisieron venir, Sí. entonces improvisamos. ¿Sí? Improvisamos. Toma. Ay. ¿Cómo te sentías ahí? ¿Cómo te sientes viéndote? Muy avergonzada ya. Ay, Cipriana. Me acuerdo que esa vez casi me secuestran. No mames. Sí, lo que pasó fue que los que me estaban grabando estaban súper lejos y me dicen, ya vas a venir caminando y no sé qué. Yeah. Yo estaba en personaje. Para eso ya estaba actuando, estaba pasando alguna que otra clasecita. Y se acercó un señor y me dijo, Cholita, ¿no quieres trabajar? Le dije, no, gracias. Ven. Y me agarró y me estaba jalando. No mames. Y yo, señora, así empecé a gritar ahí. ¡Estoy actuando! No mames, ¿en serio? Sí. Casi me secuestran. No te fue gracioso. creo. Oye, gracioso y no puedo creer. Oye, no, qué terrible. Pero estás en re personaje para que te hagan eso. Sí, Wow. sí. Oye, wow, qué dura. Es otra anécdota dura. ¿Y qué tal? O sea, ¿te sentiste en estas, ¿cómo se dice? En Grabaciones. esas grabaciones. Tus primeros pasos a la actuación. Uy, pues súper nerviosa.
porque ahí fue la primera vez que entendí cómo era meterse en un papel. Yo estuve toda la semana grabando con Grover y con Guido. Y la cuestión fue que el Diego era Luli. No me acordaba de eso. Ay, sí. Mi carita fue de guagua. Es que no sé. Primero sabes que tengo novio. Es celoso, no se puede llamar, nos puede oír. No, quédate tranquila, vas a ver, es un changuito precavido y no. Ay, el Diego es muy buen amigo mío. Le extraño un montón. Lo conozco al Dieguito, es muy bueno. Es muy buena gente. Sí. Ya, perfecto. Hola. Hola, Claudia. Ese creo que fue el primer corto que grabamos. Sí. Sí. Ah, bien. O sea, y ni siquiera era por actuación, estábamos en clases de iluminación. Ah, sí. Sí, Ah, mira. es que mis amigos eran bien corchos, pues. Sí. Siempre era, haremos algo grande, sí. Me acuerdo Visionarios. con Grover, especialmente, sí. Visionarios. Visionarios. La verdad es que ese tiempo hemos jugado a la unidad. Ese coqueteo. Mira, toqueteo y coqueteo, ¿qué? Esos tacones, Ah, nunca ¿verdad? he podido caminar con esos. De unos 10, 15. Parece un poco la Rosa de Guadalupe, sí. Wow, qué bonito. ¿Cómo se siente verte a tus inicios? Wow, ese último video no lo había visto desde esa época. ¿Y cuántos años más o menos? Pucha, voy a cumplir 29, son casi 17, 29, 11. No. 12 años. Sí, 12 años más. 12 años. Wow, 12 Wow, años. me siento súper vieja. Yeah. Pero de lo que he visto, a lo que te veo ahora, no es que veo casi nada. Sigo con el cabello chascoso, siempre. Qué bonito, pero verte lo que actuabas, ahora lo que estás haciendo. ¿Qué planes para futuro? Bueno, ahora con esto de que te digo, ¿no? Con estas ideas que tengo. Bueno, tengo muchas ideas, ¿no? Tengo ganas de abrir un taller que te dije de arte terapia para trabajar. Wow. Hace poco abrí mi consultorio en forma privada ya y estoy trabajando en un centro de salud. ¿Dónde es tu consultorio? Mi consultorio queda ubicado en la calle Oruro entre Antesana y Lanza. Super. Es súper céntrico. Y bueno, es chiquito, es por primera vez que estoy abriendo algo, pero realmente le hemos puesto mucho amor porque somos 2 personas más, aparte de mí, con las que hemos armado y hemos alquilado el lugar. Entonces, desde la pintura y todo, ¿no? Wow. Entonces, ese es un espacio. Después, ahorita estoy con esto de la actuación, que es mi carrera amada. Estamos armando unas jornadas de teatro y psicoanálisis y tenemos muchas ideas para presentar en varios lugares. Esperemos que estas ideas que tenemos puedan concretarse, si no este año, por lo menos el próximo, y dirigir, ya que el año pasado dirigí mi primera obra, que fue cortita y chiquita, pero justamente fue para iniciar una charla de psicoanálisis, ¿no? Que se llamaba La extrañeza del cuerpo. Entonces fue como unir esto que yo leía tanto y cómo hacerlo visual para gente que estudia y que no el psicoanálisis, porque era abierto, ¿no? Entonces a mí me gustó mucho y es algo a lo que pienso darle más fuerza y ver pues si se concreta esto de mi podcast que te decía. Sí, totalmente. Totalmente. Entonces con esas ideas estoy. Y bueno, ensayando algunas obras, ¿no? Con Raconto. Súper, querida Ale. Bueno, ya saben, Oruro y Lanza ya tienen una
Psicóloga tremenda. Bueno, queridos, gracias por estar acá en el tercer episodio, acá en Wonder 83. Gracias a Lecita, como siempre. Y para un futuro, la siguiente semana. Y un fuerte abrazo, queridos. Espero que les haya gustado. Y nos vemos para un siguiente. Chao, chao.